Con total honestidad y bajo mi punto de vista, os tengo que decir que esta estrategia para mí es de las mejores que hay, por no decir la mejor de todas. Con ella vas a al menos ser mejor que el 90% de los inversores principiantes, porque os va a dar la sensación de que todo el mundo gana dinero en el mercado cripto, pero yo te aseguro que llevo tiempo en el mercado de que casi todo el mundo está palmando dinero, incluso en un mercado alcista, porque hasta que tú no haces el cash out y te llevas el dinero, hasta que no has vendido las criptomonedas, tú no puedes decir que has ganado dinero. Hay mucha gente que siempre se pilla los dedos porque holdea y nunca vende. Y cuando vende, vende en pérdidas. Entonces, en este vídeo no os voy a explicar ninguna estrategia milagrosa para que te vuelvas millonario. O sea, aquí realmente venimos a aprender y aplicar fórmulas que se han testeado en un mercado pasado y que funcionan al día de hoy. Entonces, hablaremos del DCA, ¿vale? Porque el DCA, antes de que te vayas, probablemente lo estás haciendo mal o has tenido unas prácticas malas de cómo hacerlo. Entonces, os voy a explicar una forma de hacer el DCA, pero estratégicamente. Si lo haces de esta manera, probablemente vayas a ganar dinero. No tiene mucho misterio. Lo que pasa es que la gente siempre tiene prisas, la gente quiere hacer day trading, la gente quiere hacer scalping porque quieren hacer dinero de la noche a la mañana. Y cuando quieres hacer dinero de la noche a la mañana, lo que acaba pasando es que pierdes todo tu dinero de la noche a la mañana. Sí, porque quemas las cuentas. Y porque también al final nos pasamos la vida comparándonos con otras personas, con lo que ganan, con lo que tienen. Y al final tienes ese sentimiento de prisa, de necesidad, simplemente por el mero hecho de compararte con los demás. Por lo que norma número 1 para esta estrategia que os voy a comentar es no te fucking compares con nadie. Porque a nivel mental te vas a hacer un favor, te lo digo en serio. Entonces, muchos piensan que el DCA realmente es simplemente comprar una criptomoneda durante días puntuales. Es decir, yo compro cada lunes de cada mes pues criptomonedas. Entonces yo lo que coloco es una orden de compra y compro $100 de Bitcoin cada lunes. El siguiente lunes $100, el siguiente lunes $100. Y realmente esto es el DCA, pero esto es el DCA que se hace de forma errónea. El DCA de tumbarte en el sofá y simplemente esperar que los resultados vengan a ti. ¿Tú crees que realmente esto funciona o crees que el DCA va más allá? Porque yo, cuando aprendí el DCA hace mucho tiempo, el Dollar Cost Average, que básicamente significa hacer un promedio de compra, yo simplemente pensaba que era hacer esto, pero luego me di cuenta de que realmente el DCA se puede optimizar, puedes realmente encontrar mejores puntos de compra para de alguna forma rentabilizar tus inversiones. Y claro, si estamos hablando de un largo plazo entre 1, 2, incluso 3 años, te interesa saber de esto, te interesa saber la base fundamental para lograr que una estrategia tan simple puedas maximizar esas ganancias, ya que no vas a hacer scalping, no vas a hacer day, no vas a hacer swing, al menos que el DCA lo hagas de la forma correcta y no errónea, como todo el mundo está haciendo. Así que si estás viendo este vídeo, enhorabuena porque llegas pronto, antes que todas las personas que seguirán pensando de que su gran estrategia de Dollar Cost Average les va a retirar. Entonces, como os he comentado, lo habitual es que cuando una persona entra en el mundo de las inversiones, en cualquier mercado financiero, ya sea el de Forex, el de acciones, el de materias primas, el de criptos, cualquier mercado, quieran hacer trading. ¿Por qué? Porque el trading siempre se ha vendido como que es una profesión que te garantiza unos resultados hiperexponenciales, vida de lujo y que realmente puedes estar 1 hora, 2 horas al ordenador y olvidarte. Te tengo que decir que esta vida tan maravillosa que ahora mismo tienes en tu cabeza, en tu imaginario, solamente la están viviendo 10, 20, 30, 50 traders en todo el mundo. Es decir, el éxito realmente de un trader multimillonario es muy complicado. Yo lo que conozco son traders que pueden ganar entre 1.000, 5.000, 10.000 euros y viven tranquilísimos. Porque realmente para tú poder vivir del trading necesitas tener una mente muy controlada, emociones cero y sobre todo una salud mental. Nada de codicia, nada de miedo. Tú cuando entras en el mercado simplemente eres una persona neutra de emociones.
Tú ejecutas y te vas. Take profit, stop loss, break even, punto y final. Entonces, si tú realmente quieres evitar este camino de piedras, no digo que no lo quieras hacer, pero el trading es complicado y son al menos 1 o 2 años de cada día backtesting, currar, porque te lo venden como que es de la noche a la mañana. Ya os digo yo que cualquier persona que te diga, no, hazte trader en menos de 6 meses, se ha fumado un porro, ¿vale? Porque es muy complicado. Entonces, si yo ahora mismo te digo como amigo, oye, no quieres sufrir durante 1 o 2 meses, o sea, 2 años, aparca el trading y céntrate en hacer dollar cost average y mientras consigue un buen trabajo o emprende un negocio. Es decir, si tú consigues emprender un negocio, ir capitalizándote, ir haciendo DCA y consigues tener un buen budget, llegará un punto donde podrás decir, ahora le dedico tiempo al day trading. Pero el day trading de primeras, si quieres hacer dinero rápido, entre comillas, no te va a rentar porque vas a ir con esa necesidad de hacer dinero. Cuando vas con prisas, todo sale mal. Una cosa es ir rápido, otra cosa es ir con prisas. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es hablar sobre el DCA. El DCA se puede hacer en muchos exchanges, de hecho se puede hacer en Binance. En Binance creo que lo tienen como, el nombre que tienen es compras recurrentes. Tú vas a comprar criptomonedas con tarjeta de crédito y creo que abajo hay una opción que te permite ir comprando pues cada semana, cada 3 días, unos días en concreto, etcétera, etcétera. Y eso al final pues lo que te permite es que tú no tengas que estar delante de los gráficos, sino que puedas realmente desviar esa atención o esa preocupación o esas emociones que tú implicas en el mercado y quedártelas para ti. Porque en el mercado cripto no tienes que implicar tus emociones. Cualquier persona que implique sus emociones, y seguramente vosotros lo habréis experimentado, palma dinero. Y palma dinero de forma recurrente. Así que el DCA te permite estar tranquilo, porque es una inversión, os diría, automática. Tú vas invirtiendo tu dinero, lo hace realmente un bot de cualquier exchange, y tú simplemente te dedicas a generar riqueza por otro lado. Entonces, vayamos ya al tema en cuestión. ¿Por qué se hace el DCA? Este gráfico podría ser el de Bitcoin, podría ser el de Ethereum, no vamos a entrar en detalle ahora, vamos a entrar en detalle de la gente hace un DCA por 2 motivos. O os diría que es un motivo pero compartido, ¿no? Porque la persona no sabe de análisis técnico, technical analysis, o porque no sabe análisis fundamental, ¿vale? Fundamental análisis. Análisis fundamental es lo mismo. Tú cuando no sabes de patrones, cuando no sabes de formaciones de velas, cuando no sabes de divergencias, cuando no sabes de indicadores, y por otro lado cuando no sabes de macroeconomía, cuando no sabes leer noticias, es muy complicado que realmente puedas ganar dinero en el mercado. ¿Por qué? Pues porque si tú no sabes todo esto, quien lo sepa te va a robar el dinero. Piensa que cuando uno gana, otro pierde. El dinero no nace del árbol, no cae del cielo. Entonces, lo bueno del DCA es que te está protegiendo de todo este tipo de eventos volátiles, ¿vale? Donde hay patrones, donde realmente se ven rupturas, donde Powell sube la inflación, es decir, todo esto que está aquí, tú con el DCA te olvidas. Porque lo que estás haciendo es, pase lo que pase en el mercado, yo lo que estoy haciendo es comprar, ¿vale? ¿Y dónde vamos a comprar? Bueno, eso ya depende de cada persona. Hay gente que lo que hace es un DCA para el resto de sus vidas. Lo que pasa es que no tiene mucho sentido porque aquí es donde estamos hablando de hacer un DCA estratégico, de que intentes comprar en las caídas sobre todo, porque si el mercado es alcista, hacer un DCA a mí no me interesa. Pero claro, mucha gente hace el DCA pensando de no, yo cada día compraré. Bueno, tú ves comprando en una tendencia alcista. Lo que estás haciendo es subir el precio medio de compra de Bitcoin o de Ethereum o de la criptomoneda que sea. Entonces, como es complicado realmente encontrar los bottoms, ¿vale? Que es básicamente los suelos y también los techos, vamos a marcar esta zona más o menos, yo siempre he dicho que el DCA se tiene que hacer antes de que el precio se desarrolle, es decir, yo no voy a comprar cuando el precio esté en activo, es decir, yo no voy a decir, pues ahora compro, y el precio está subiendo y ahora dices, pues ahora vendo, pues ahora compro, pues ahora vendo. No tienes que ir según el precio va avanzando. Tú lo que tienes que hacer, si el gráfico está como está ahora mismo, imaginaos que es el gráfico semanal de una criptomoneda, lo que tienes que hacer es tú marcarte esas zonas donde tú ves potenciales compras o potenciales ventas. En el caso de que estemos ahora mismo aquí,
tú ya podrías hacer, porque obviamente si estamos haciendo un dollar cost average, a ti lo que te interesa es en un retroceso o en una tendencia bajista ir promediando, porque tú estimas que este movimiento tarde o temprano va a hacer ¡pum! Subirá, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esto está viniendo de una tendencia alcista de hace tiempo. Entonces, si el gráfico va subiendo, va subiendo, va subiendo, y aquí empezamos a retroceder y tú empiezas a ver un análisis técnico donde dices, esto puede empezar a desacelerar, cuando empiezas a ver una corrección profunda, tú ya puedes empezar a hacer un DCA, ¿vale? Puedes hacer un DCA aquí, un DCA aquí, un DCA aquí, un DCA aquí. Lo bueno es que si tú sabes de análisis técnico, lo que puedes hacer es un DCA en estos puntos de aquí, por ejemplo. Este punto de aquí, puedes hacer un punto de aquí, puntos aquí. Es decir, esas zonas donde realmente hay dificultad de romper el precio, porque a nivel histórico ha costado, pues hacer aquí una compra realmente es interesante, porque sabes que hay una presión bajista, al igual que aquí actuó como presión alcista, pues aquí haces una presión bajista y tú haces un promedio aquí. Haces un promedio, por ejemplo, aquí. Haces un promedio aquí. Es decir, tú ya puedes ir marcando esas zonas, si sabes algo de análisis técnico, donde te puede salir mejor la jugada. Al igual que hay mucha gente que dice, no, voy a comprar 100 euros aquí. Voy a comprar 100 euros aquí. Voy a comprar 100 euros aquí. Y voy a comprar 100 euros aquí. ¿Qué pasa? Pues de todo este movimiento, tú vas a tener un precio promedio aquí de esos 100 euros, ¿vale? De esos 400 que has invertido, pues el precio promedio va a estar aquí. ¿Qué pasa si de esos 400 tú dices, voy a meter aquí 50 porque es la zona más alta y no me interesa promediar tan arriba? Aquí te voy a meter 50, ¿vale? Pero aquí ya te voy a meter 100 y aquí los restantes de 50 y 50, que son 100, aquí te voy a meter 200. ¿Por qué? Porque a más que baja, más me interesa realmente comprar. Esa es la lógica. Tú no vas a meter 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros en la zona de arriba, sino que prefieres intentar subir más la cantidad de euros que puedes invertir cuando el precio esté más en el bottom, ¿vale? Entonces, yo os quiero recalcar de que soy una persona que no hace DCA de altcoins. Solamente he hecho DCA, en este caso, de Bitcoin y de Ethereum. Siempre, siempre, siempre. Una cosa es que haya hecho una compra parcial de una altcoin en un momento puntual. Vale, esto lo puedo entender, pero de forma recurrente siempre he hecho en Bitcoin y en Ethereum, en BTC y ETH, este tipo de estrategias, los DCA. Entonces, ¿se puede hacer en altcoins? Sí. O sea, realmente se puede hacer en altcoins. Lo que pasa que al final una altcoin, ese es el precio de Bitcoin y tiende a subir, pero es que el de la altcoin puede ser que tras el listado en un exchange haga el movimiento de pum, retroceda, pueda subir y empiece a caer. Y empieza a caer. Y empieza a caer. Y ya estoy tapando con la cámara. Y empieza a caer, y empieza a caer, y empieza a caer. Entonces, claro, si sigue cayendo, tú estás haciendo un DCA y estás llevando tu dinero a la ruina. Entonces, hay que saber identificar en qué momento hay que entrar en una altcoin y esto es lo que os voy a explicar a continuación. Pero yo os digo que siempre es interesante marcar esas zonas de compra que tú vas a hacer antes de que el precio suceda, porque si ahora mismo el precio está aquí, ¿vale? Vamos a pensar que no nos hemos movido de este punto y el precio tiene que caer. Yo lo que tengo que hacer es ya marcar esas zonas donde voy a comprar antes que sucedan, porque mucha gente dice, no, yo voy a comprar en 65 y claro, tú estás esperando que compre a 65 y cuando llega aquí, ¿sabes qué pasa? Que mucha gente dirá, no, yo voy a esperar a que baje un poquito más. Y cuando pasa eso, muchas veces el precio hace ¡pum! Para arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que te entra el FOMO y dices, bueno, compro ahora. Y luego, ¿qué pasa? Que ¡boom! Vuelve a subir. Entonces, lo estás haciendo mal porque estás implicando las emociones. Al igual que el precio, cuando ya está en una situación donde está haciendo una acumulación y ya empieza a arrancar, tú aquí ya lo que tienes que hacer es haber marcado esas zonas de venta. ¿Vale? Esas zonas donde tú dirás, pues mira, si yo ahora mismo en el punto actual tengo 20.000 tokens, aquí voy a vender 5.000, aquí voy a vender 5.000 y aquí voy a vender 10.000. Me da igual que luego el token se vaya a la luna, ¿vale? Porque tú ya habrás vendido en esa posición porque te parecerá suficiente los porcentajes que habrás hecho en cada situación del precio. ¿Vale? Y aquí no estás implicando las emociones, porque a toro pasado es muy fácil de decir, ostras, la que hubiese ganado. Sí,
Pero es mejor haber asegurado ganancias que no dejarlas correr. Mejor que el último dólar se lo lleve tu vecino. Tú tienes que remar para casa. Entonces, si tú ya tienes marcadas esas zonas de compra y esas zonas de venta antes de que el precio llegue, estás evitando implicar las emociones, que es algo que os he dicho que tenéis que controlar. Porque os lo digo en serio, parece fácil, pero mucha gente cuando el precio está engorilado y está subiendo, no venden. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando dicen, ostras, pues ahora quiero vender, ha hecho así. Entonces dirán, no voy a vender porque esto va a subir y pum. No voy a vender porque esto tiene que subir y pum, y pum. Y aquí te han vendido todas las ballenas, al igual que te compraron aquí, para hacer todo este movimiento alcista y tú estás en el mismo punto de inicio de hace 2 años. ¿Entendéis, no? Por qué no tenéis que implicar las emociones en el mercado y marcar las zonas de compra y de venta antes que sucedan. Por eso os digo que el dólar cost average está guay, pero si puedes marcar esas zonas sabiendo un mínimo de análisis técnico, análisis fundamental, vas a optimizarlo mucho más, porque el tonto de turno, el pobre que hace un DCA, va a ser DCA, sí, pero si tú sabes un poco más, él lo que habrá hecho es un DCA de compra de promedio aquí. Pero si tú sabes un poco más, lo que habrás hecho, en vez de comprar tan arriba, habrás comprado más abajo, más cantidad, porque aquí comprarás $10 y aquí comprarás 20 y aquí comprarás 50 y 50, y tu promedio de compra estará aquí. Cuando el de la media estará aquí y el de los tontos que no hacen ni DCA ni nada, lo tendrán todos aquí. ¿Entendéis un poco? O sea, quiero que entendáis realmente el poder del DCA haciéndolo de forma inteligente. Entonces, me preguntaréis, Marc, ¿tú el DCA cómo lo haces? Es decir, el DCA a la hora de vender, ¿prefieres marcar esas zonas de compra, o sea, esas zonas de venta, vas sobre la marcha? Yo os tengo que ser totalmente honesto con lo que os digo siempre, y yo lo hago ya de forma manual. Obviamente me marco unos objetivos, pero depende cómo veo la situación del token, cómo veo los vestings del token, es decir, las liberaciones de tokens, porque si yo, por ejemplo, quiero vender de aquí 2 semanas y estoy esperando que suba un poquito más el precio, pero en una semana liberan tokens, el supply en circulación crece y entonces lo más habitual es que el precio caiga. Entonces intento ir sobre la marcha, pero teniendo una hoja de ruta. Y esto es lo que vosotros tendríais que estar haciendo. Entonces, hablando del DCA, ¿vale? A la baja, porque al final nos interesa, obviamente, hacer pues, unas ventas parciales, ¿no? Cuando está subiendo el precio. Pero vamos a centrarnos ahora mismo en la tendencia bajista y en cuándo podemos identificar que estamos llegando al suelo. Porque, claro, iba haciendo un DCA y el precio sigue cayendo. ¿Dónde tengo que entrar? Yo normalmente marco unas pautas, ¿vale? Y la primera es entender de que el mercado necesita una corrección. Es decir, yo antes de que esto suceda, ¿vale? El precio tiene que empezar a darme síntomas de que el precio tiene dificultades para seguir escalando. ¿Cómo lo puedo leer? Pues cuando yo empiezo a ver esta situación de aquí juntada con esta situación de aquí, ¿vale? Pues imaginaros que, por ejemplo, no es el caso, pero veo un escenario con divergencias MACD, veo que el volumen es decreciente, veo que se empiezan a marcar patrones de reversión, veo velas mensuales que me indican reversión, veo análisis fundamental. Cuando yo empiezo a acumular muchos puntos clave a pensar que puede existir una tendencia bajista, ¿vale? Esto se llama que es un escenario EV+, ¿vale? Que básicamente significa Positive Expectation, es decir, una expectación positiva a que lo que tú estás colocando encima de la mesa son más opciones a tu favor que en contra. Entonces yo aquí ya me salta la alerta en este tramo de aquí, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque os he comentado de que hay un máximo decreciente o un doble techo, hay un patrón de cuña, hay una debilidad en el volumen, vemos una divergencia MACD. Entonces cuando veo todas estas indicaciones, a mí lo que me hace pensar es que el price action tiene que caer. Entonces, yo aquí muchas veces lo que hago es ya shortear. Bueno, me está dejando porque está medio bugueado el TradingView. Entonces, yo lo que hago, para poner un ejemplo práctico, cuando veo esa divergencia, imaginaos que este gráfico era este, ¿vale? Y digo, ostras, Bitcoin tiene que caer. Aparte de ver que esto es una situación EV+, ¿vale? Porque me está dando una confirmación de que es una expectación positiva, marco un short. ¿Por qué marco un short aquí? Esa primera forma de capitalizarme, porque hay realmente muchas más probabilidades de que el precio pueda caer, de que pueda subir. Entonces, si en este punto el precio, por desgracia, vuelve a subir, no pasa nada. Volverá a existir seguramente otra posibilidad
para entender de que el precio está sobrecomprado y volverá a existir una posibilidad de EV+, ¿vale? Porque si ahora mismo el precio, en vez de haber caído, me hace algo así, por ejemplo, y sube y me vuelve a caer, lo que está haciendo ya es directamente un máximo creciente en este punto, pero aquí me está haciendo un máximo decreciente sumando todo lo que os he dicho, ¿vale? Una debilidad en el precio, divergencia MACD, entonces volvería a entrar. ¿Por qué? Porque no me da igual perder 2 trades por el riesgo oportunidad que puedo realmente capitalizarme en este punto, ¿vale? Entonces, la cuestión es la siguiente. Hay 3 opciones, ¿vale? Hay 3 opciones a la hora de hacer el DCA. Os voy a ir comentando los puntos positivos y negativos de cada una. Y es que en tendencia bajista, ¿vale? Hay mucha gente, ¿vale? Son opciones que hace mucha gente, pero gente calificada y que yo creo que son aptas de compartir, ¿vale? Tú cuando ves que el precio está cayendo, ¿vale? Hasta que no ves que realmente se hace un máximo creciente, tú no entras. Es decir, ¿por qué? Porque el precio está perdiendo máximos, 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 máximos y máximos. Es decir, son máximos decrecientes todo el rato. Hasta que no se hace un máximo creciente, yo no entro a hacer un DCA, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque es lo que hemos dicho. Si tú estás haciendo un DCA aquí, un DCA aquí, aquí, te vas hundiendo, no te interesa. A ti te interesa saber comprar en el bottom, no lo vas a hacer porque es complicado. Te interesa comprar en el punto donde puedas ver una reversión, porque a partir de entonces el precio ya puede lateralizar y puede empezar a acumularse. Entonces, en este caso, tú lo que harías es comprar el primer punto aquí, porque sería impulso y corrección. Tienes que entrar en el primer punto donde se hace un máximo creciente, entras en ese retroceso, ¿vale? Que en este caso serían los $21.000. Entonces, esta opción está muy bien, ¿vale? Porque te evita comerte una caída prolongada, ya que no para de caer, pero también puede pasar que estés esperando ese retroceso, ¿vale? Que vivimos justamente aquí, pero no ocurre. Es decir, imagínate el precio sube, retrocede un poquitín, pero ya sube y no apoya en lo que sería el máximo anterior. Pues aquí tienes un problema, porque lo que has hecho es dejar pasar una oportunidad de comprar en, me explico, $21.000 y lo que estás haciendo es comprar directamente en 25, ¿vale? Es decir, básicamente es que vosotros toméis la decisión de decir, mira, yo lo que estoy haciendo es comprar un poquito más caro, pero me estoy evitando de que el precio siga desplomándose. Esto es una de las opciones que hay, ¿vale? Yo personalmente lo que prefiero es siempre intentar hacer una combinación del punto 2 al punto 3. Por eso esta es la primera que os he comentado y personalmente no es que la utilice mucho, pero si esto es el impulso y esta es la corrección, lancemos Fibonacci y juguemos. ¿Por qué? Porque si realmente tú has vivido un bull market y sabes cómo funciona el mercado, vas a esperar realmente una corrección profunda, porque todos los mercados bajistas tienen correcciones al menos de un 70%, rozando el 80%. Entonces, sabiendo esto, tú lo que puedes hacer es decir, ostras, un 80% es literalmente jugármela mucho, pero voy a decir, yo todo lo que sea a partir de un 50% ya empiezo a hacer un DCA, ¿vale? A partir de entonces, cuando tú empiezas a hacer el DCA, vas repartiendo esos porcentajes que hemos dicho, es decir, pues $100, a más que cae, pues un poquitín más, pero normalmente lo que intento hacer es siempre comprar, al menos en toques de medias móviles, sobre todo mensuales o semanales, y luego también lo que puedes hacer es fijarte en Fibonacci, es decir, por ejemplo, 0.50 estaría muy bien, 0.618 estaría muy bien, pero en 0.382 también estaría muy bien. Esto sería un tercio, esto sería la mitad, y estos serían 2/3 del impulso y la corrección, ¿vale? Esto es como yo lo veo. O sea, al final lo que intentas hacer es, con el análisis técnico, encontrar zonas donde mucha gente tiene pendiente comprar. Porque eso significaría que estás comprando en un posible bottom, ¿vale? Porque imaginaos que hay mucha gente que solamente hace DCA teniendo en cuenta los retrocesos y Fibonacci, pues hay mucha gente que habrá hecho un all-in en 0.50 y le ha salido bien la jugada. Porque ha comprado en 16.000 todo y ahora mismo está volando. Pero ¿qué pasa si no hubiese llegado a 16.000? O hubiese seguido cayendo, pues que hubieses perdido la oportunidad de comprar en 16.000 o hacer un promedio más bajo. Entonces, por eso siempre hay como diferentes opciones encima de la mesa a la hora de hacer el DCA. Intentar encontrar niveles de soporte, intentar encontrar niveles de medias móviles, intentar encontrar formaciones de velas o, por ejemplo, en este caso, Fibonacci, ¿vale? Entonces, esto por un lado. Y finalmente, una de las
opciones que realmente suele funcionar mejor y es esperar una acumulación. Una acumulación normalmente se tiene que entender de la siguiente forma. El precio está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo, pero hay un punto donde dice, que quiero subir. Entonces ahí normalmente muchas criptomonedas suelen hacer un rango y esto se suele considerar una acumulación. Al igual que si luego el precio sube y se estanca aquí, esto es una distribución. Consolidación, distribución. ¿Vale? Entonces, si realmente existe una acumulación, o sea, he puesto una C de, no sé por qué, pero esto tiene que ser una A de acumulación, ¿vale? Entonces, si realmente esto, lo que estás viendo, es una acumulación de forma clara, tú puedes entrar ahí porque normalmente la acumulación es donde las ballenas están comprando y tú te estás asegurando de que ese nivel de soporte en la parte inferior es una zona válida para seguir acumulando, ¿vale? En este caso, ¿dónde hubiese sido una zona válida de comprar? Pues probablemente en gráfico diario lo veréis más claro, ¿vale? Que sería esta de aquí. Ahora nos va a cargar. En la zona que vimos este rango, esto hubiese sido perfectamente una zona de acumulación, porque veníamos de caídas, 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 pero realmente no veíamos una acumulación, no veíamos un rango. Aquí sí que lo vimos, donde teníamos una zona de máximos y una zona de mínimos, donde el precio estaba lateralizando, por lo que sí que se considera de que realmente esto es una zona de acumulación. Me da igual que luego pueda caer, pero tenemos aquí en consideración de que hay mucha gente que está pushando el precio, pushando el precio. ¿Qué pasa si luego cae? Pues entonces ¿considero comprar aquí o no considero comprar? Eso ya cada uno que lo identifique como quiera. Por eso os digo yo que normalmente lo que suelo hacer es una mezcla de diferentes estrategias. Podéis literalmente esperar al primer impulso y corrección para ver que realmente dejamos atrás esa tendencia de máximos y mínimos decrecientes. Podéis utilizar niveles de Fibonacci o podéis esperar a entender el price action, la acción del precio, como una zona de acumulación. Y aquí una zona de acumulación al final nos da mucha validez a pensar de que el precio pueda finalmente marcar una tendencia alcista, ¿vale? Así que, sinceramente, esto tendría que ser todo. Es decir, tienes que tomar riesgos. ¿Te puedes quedar a escasos dólares de comprar Bitcoin? Sí. Por eso te digo de que no siempre te arriesgues a un punto de compra. Promedia. Yo tengo promediado Bitcoin hasta los $12.000. Si se activa la compra, perfecto. Si no, tengo liquidez para otros proyectos de low cap, para un futuro de gaming, de metaverso, NFTs, lo que me salga de los... ¿Vale? Entonces, también como a modo de reflexión os tendría que decir que holdear es como tener una novia. Como no lo lleves bien, acabará mal. Entonces, cuando hagas el DCA, ten en cuenta que vas a estar aguantando esa posición durante bastante tiempo. Entonces, si vas a hacer un DCA de Bitcoin y Ethereum, ok, pero si lo vas a hacer de una altcoin, entiende que te vas a casar con esa altcoin hasta que explote. ¿Te ves con esta chica durante 2-3 años? Pase lo que pase. Ahí es donde tienes que entrar un poco más a entender la estrategia que tú vas a tomar para largo plazo. Porque si no, te digo en serio, va a acabar muy mal. Y sobre todo destacar que a toro pasado todo va a parecer muy fácil. Es decir, ahora mucha gente me dirá, ostras, Marc, pero claro, comprar en Fibonacci, yo hubiese comprado aquí, yo hubiese comprado allá. Sí, claro, cuando lo ves a toro pasado, todo el mundo ve muy claro comprar a lo mejor en la caída de la pandemia, pero tú compras en la caída de la pandemia. Yo no fui capaz de comprar en la caída de la pandemia porque es que me cago en la leche, es que compro aquí y es que esto se está yendo a la shit. Pero a toro pasado lo ves muy fácil, ¿a que sí? Pues eso mismo os digo de que ahora mismo diréis, claro, pues yo aquí no compraría porque, claro, pueden pasar mil cosas. Bueno, claro, pueden pasar mil cosas, pero tú tienes que echarle huevos al mercado, tienes que arriesgar, si no arriesgas no vas a ganar. Entonces, sabiendo estas estrategias, tanto de compra como de venta, de marcar las zonas antes de que el precio llegue, para no implicar tus emociones y para también entender en qué puntos puedes hacer este DCA, creo que ya vas más preparado que el resto de personas que simplemente van a hacer un promedio. Compro aquí, compro aquí, compro aquí, compro aquí. No, tú vas a comprar aquí, aquí y aquí. Eso es lo que te va a hacer diferenciar de los inversores principiantes que van un poco a la balíbala con tu estilo de inversión, con tu estrategia de inversión que va a ceñirse a un plan. ¿Ok? Así que bueno, dejaremos este vídeo por aquí. Sé que ha sido algo más denso de lo habitual. Si os ha costado entender cosas, ¿qué os recomiendo? Que lo veáis otra vez.
Que no lo entendéis, que lo veáis una tercera vez. Si ya lo entendéis en 3 veces, a lo mejor tenéis un problema, pero os lo digo en serio, es contenido de valor que necesitáis ver una y otra vez hasta que lo entendáis. Si entendéis esto, vais a empezar a invertir de una forma más inteligente. No de forma garantizada al 100%, pero sí al 80%. Y eso realmente es lo que te va a marcar la diferencia de aquí a unos años cuando Bitcoin esté explotando y te acuerdes del vídeo que te grabé yo con Bitcoin a los $30.000. Así que bueno, dejaremos esto por aquí. Como siempre, si has llegado hasta el final, por favor deja un comentario. Ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. No pido nada más. Simplemente un comentario para yo seguir aportando valor de este calibre. Y también si me quieres seguir en redes, en Instagram o en mi Telegram, estás más que invitado. Eso es todo, un saludito y hasta luego. Chao, chao.